En el capítulo 18, titulado Arquitectura en la era de la Ilustración, Roth comienza dando un contraste entre dos ideologías distintas que marcan la evolución de la arquitectura de la época, sus estilos y lenguajes, contextualizando el porqué de este cambio. Es por ello que nos vamos a Francia, en donde inicia un movimiento que rechaza al antiguo régimen, el cual define su arquitectura con barroco y rococó, ya que estos resaltan los ideales de ilusión, decoración y teatralidad del espacio, fracasando en crear una conexión entre la forma y la estructura. Es Denis Diderot, uno de los editores de la enciclopedia, quien promueve el movimiento de la ilustración entre sus seguidores. Esto fue clave para pasar de una arquitectura exagerada a una más racional y sobre todo funcional, ya que el neoclasicismo nace por la búsqueda de dejar atrás el exceso de la ostentosidad. Se rechaza el rococó porque se siente como un disfraz o un engaño que solo servía para impresionar, mientras que la nueva arquitectura intenta ser honesta, seria y basada en la razón. Sin ir tan lejos, en Inglaterra también habían cambios en proceso como el restablecimiento de la arquitectura palladiana, con el arquitecto Richard Boyle como promotor de los ideales, difundiendo el neopalladianismo junto a William Kent. Es así como comienza la reinvención de la arquitectura, basándose en principios como su función y su origen, teniendo como referencia a la arquitectura antigua, tanto griega como romana. Gracias a esta transformación es que se obtienen diversas obras elaboradas con elementos importantes como las columnas, los frontones y cúpulas que las definen. Teniendo como ejemplo a la iglesia de Santa Genoveva en París, que destaca por su gran cúpula que está apoyada sobre pechinas sostenidas por columnas corintias internas, además de contar con bóvedas estructurales de piedra que ya no aparentan ser un falso techo sostenido por armaduras ocultas. Hablando sobre el desarrollo, estos cambios se vieron reflejados en elementos importantes para la arquitectura. Uno de ellos es la geometría racional como base de la composición. Se buscaba que la misma arquitectura comunique la idea sin necesidad de ornamento. Por ejemplo, con el regreso de la arquitectura palladiana en Inglaterra, también regresó su proporcionalidad geométrica, con fundamentos matemáticos y minuciosidad en la geometría, tanto en plantas como fachadas, dando como una consecuencia a la vía Chiswick de los arquitectos Richard Boyle y William Kent, en la cual se reintegran pautas de la arquitectura clásica, manejando una planta y cúpula octogonales, simetría y elementos clásicos como el friso, arquitrabe, etc. Esto se siguió viendo en diversas casas campestres a principios del siglo XVIII, proyectadas por Kent y Robert Adam, dando paso a la arquitectura antibarroca. Fue en este contexto donde arquitectos como Etienne Louis Boulle radicalizaron la idea, proponiendo edificios basados en formas geométricas puras y monumentales. Para Boulle, la arquitectura debía conmover a través del orden y la escala, eliminando cualquier rastro de decoración innecesaria para que solo hablara la geometría. Otro elemento primordial es la estructura, que retoma su importancia reduciendo el ornamento y destacando los elementos estructurales como las columnas, arquitrabes y frontón, por su función y no por su estética. Fue Laugier quien desarrolló esta idea en su libro sobre la arquitectura moderna, una arquitectura pura y esencial. Básicamente estaban cansados de que el rococó ocultara la construcción real con capas de yeso y pintura. Por eso, el neoclasismo surge para recuperar la verdad de los materiales. Es decir, si ves una columna, es porque realmente está teniendo la función de sostener la edificación. Es por eso que seguía la arquitectura hacia la de las primeras civilizaciones como la griega y la romana, ya que estuvieron próximas al estado natural. Así comienzan estudios y expediciones. Incluso salen libros como el de Johann Fischer, Ben Ehrlich, en el que ilustra algunos edificios
de la antigüedad que, si bien eran en base de la imaginación artística, dio paso a buscar evidencias de estas que se encontraron a mediados del siglo XVIII en las excavaciones de Pompeya y civilizaciones cercanas. Con evidencias acumuladas, el escritor Winckelmann mostró su postura sobre la superioridad de la arquitectura griega sobre la romana, a pesar de ser más desconocida. Por ello, continuaron expediciones en el Corintio, Delos, Delfos. Al mismo tiempo que sucedían esas expediciones, los asentamientos romanos iban tomando más importancia, inspirando escritos que finalmente llegaron a transformarse en formas espaciales para el diseño de interiores, como en la biblioteca en la villa Kedweman de Robert Adam, en donde incluyen pintados romanos de bajo relieve. En conclusión, la arquitectura de la Ilustración representó una transformación profunda en los fundamentos geométricos y funcionales de la disciplina, desplazando la teatralidad hacia una arquitectura sustentada en la razón y la estructura. Este cambio no solo implicó una depuración del lenguaje arquitectónico, sino también una revisión crítica del pasado, especialmente la antigüedad clásica, entendida como modelo de pureza y orden racional. La recuperación de la geometría, la proporcionalidad matemática y la honestidad estructural consolidó una nueva interpretación arquitectónica en la que la forma y función buscaban coherencia. Así, más que un simple cambio estilístico, la arquitectura ilustrada contribuyó a una reformulación ideológica que sentó las bases del pensamiento arquitectónico moderno.